Buenas noches, mi nombre es Solandi López, mi compañera Lenny Sobande. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de 10º semestre. Nos encontramos participando en el Diplomado de Pensamiento Crítico, el cual es liderado por el docente Roberto Santander. Ya hace algunos días hemos venido elaborando un artículo, el cual va a ser publicado próximamente en la primera edición de la revista Pensamiento Crítico. Nuestro artículo titula Hablemos de educación, ¿qué es educar? Para darles a conocer un poco de qué trata, quisiera iniciar con una frase de un autor muy conocido como lo es Rodolfo Ginás, donde dice: la escuela enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos un baúl completo de contenidos, pero vacíos de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento a la realidad. Vemos que el autor se refiere como la educación en todos los niveles debe considerar que no todos los estudiantes son iguales, que no todos aprenden de la misma forma y no podemos encasillarlos a un mismo molde y que por tanto debe ajustarse a las características individuales y particulares de cada uno. El sistema educativo hoy en día juega un rol muy crucial en los nuevos retos sistemáticos a los que nos enfrentamos como ciudadanos, como comunidad. Un desafío colectivo en el que participa el gobierno, la ciudadanía, instituciones públicas, instituciones privadas y todos los actores de la educación. La educación del siglo XXI debería acomodarse a la realidad, seguir un paso a paso, acompañarla y no quedarse en métodos del siglo pasado, que son aplicables a esta sociedad y no al mundo globalizado en el cual nos encontramos. La educación seguirá transformando vidas y generando cambios en todas las áreas. La tecnología no reemplazará la labor educativa como tal, simplemente la hará más eficaz ante las necesidades de los ciudadanos del siglo actual. La importancia de la educación del siglo XXI radicará en la capacidad para transmitir valores que nos ayuden a construir una sociedad más justa, más igualitaria, dinámica y diversa, acudiendo a los diferentes recursos tecnológicos que nos proporciona el mismo contexto. Sin embargo, y aunque los niños de hoy no saben qué será en el futuro, ya es claro que deben tener los recursos necesarios para adaptarse a lo que venga. El gran reto de los centros del siglo XX, donde el centro era el profesor, es a centros de aprendizaje del siglo XXI, donde el centro es el estudiante. Para comenzar debemos recordar que todos los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje estamos ante un gran reto, que es el responder a una sociedad inmersa en un proceso de globalización, empujada por un desarrollo dinámico de la tecnología, donde el conocimiento y la información son la clave para diseñar y aplicar eficazmente todos los procesos inmersos en este proceso. De ahí que aplicando las exigencias de este nuevo siglo, retomamos una frase de Paulo Freire, donde afirma que enseñar no es solamente transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Buenas noches, mi nombre es Lenny Obando Torres. Voy a continuar con nuestro artículo Hablemos de educación,
qué es educar. Para ello, hemos retomado una frase muy importante de Alvin Toffler, donde dice que los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Por eso es importante que nosotros como docentes replanteemos nuestra práctica pedagógica, ya que en este nuevo siglo los estudiantes necesitan aprender de una forma significativa y críticamente para que adquieran sus conocimientos de una forma duradera, progresiva y con sentido, siéndoles útil y necesarias en su vida diaria. También debemos reforzarles la creatividad, la solidaridad, el respeto por el otro y la participación para que puedan vivir en una comunidad o una sociedad democrática con más facilidad. Como docente debemos reflexionar constantemente y actualizarnos en todos los ámbitos, porque nosotros somos los encargados de preparar a nuestros estudiantes para el futuro que se van a enfrentar. Debemos motivarlos, brindarles las herramientas necesarias que necesiten para que puedan construir con más facilidad su propio conocimiento. También como docente debemos de darles esa libertad y confianza para que ellos se puedan expresar libremente, puedan opinar sin miedo, sin temor y con más seguridad y confianza. Según Jinnah, dice que hay que cambiar la metodología de la educación. Por eso, educar va más allá de un tiempo en las aulas de clase, de un porcentaje de unas pruebas saber o de una cobertura que brinde el país. Por eso, nosotros debemos replantear nuestro quehacer pedagógico. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes crean sus propios conocimientos, tendremos en el futuro unas personas con esa capacidad de resolver sus propios problemas con más facilidad. Lo que hoy no deberíamos hacer en las escuelas puede ser, deberíamos evitar las clases centradas en la repetición de la información, porque pues hay en muchos casos nosotros como docentes nos dedicamos a repetir exactamente lo que dicen los libros. Por otro lado, deberíamos evitar esos exámenes tradicionales, esos cuadernos y esas carpetas llenas de fotocopias pegadas, que pues los niños terminan durante el año con una cantidad de fotocopias y a la hora de todo no han aprendido mucho. Deberíamos evitar la obsesión por tener a todos nuestros estudiantes callados y en silencio. Deberíamos evitar la humillación de los estudiantes. Si al hacer el llamado de atención a un estudiante, debemos hacerlo ya de una forma directa con él, no exhibirlo delante de los otros compañeros, porque eso lo puede perjudicar. Como docente
debemos mejorar el trato con nuestros estudiantes. De esa forma lograremos que ellos tengan la confianza suficiente para que puedan expresarse con más libertad. Para finalizar, hemos retomado una frase de Julián de Zuviría, donde dice: la educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Muchas gracias.